Bien, saludamos a esta hora de la mañana con nuestro primer invitado, el ex ministro del Interior, el doctor José Serrano. Es nuestro invitado en esta mañana aquí en Los Especialistas de Ecuador en Directo. Doctor José Serrano, gracias por acompañarnos. Bienvenido a Ecuador en Directo. Muchas gracias, Jaime. Un gusto saludarle a usted y a la audiencia de Ecuador en Directo. Doctor Serrano, yo escuchaba hace unos segundos al presidente de la República. No sé si usted pudo escuchar la parte que él dice que doblegan a todo. Doblegan a los delincuentes, al crimen organizado, al narcotráfico, a todo el mal que existe en el Ecuador. ¿Se puede creer en la palabra del presidente de lo que nos está diciendo? Bueno, el presidente Noboa en realidad lo único que ha doblegado es a la confianza de los ecuatorianos y de las ecuatorianas. Ha doblegado la ley al dar contratos por más de 150 millones de dólares en el desayuno escolar a sus familiares. Ha doblegado la ley al invadir embajadas que estuvieron apostadas en nuestro territorio. Ha doblegado la ley justamente cuando ha pretendido también realizar construcciones expeditas de infraestructura en territorios en los cuales se encuentran bosques protegidos, como el manglar de Olón específicamente. Ha doblegado la ley cuando realiza persecuciones permanentemente, creyéndose juez, creyéndose en realidad emperador, ¿no? Cuando ni siquiera gerente de la corporación de su familia alcanzó a llegar. Era un mantenido en realidad de su padre a través de una mesada que le daba hasta creo que hasta cuando tenía 31 años, 32 años. Porque todos los negocios que emprendía quebraba, contado por él mismo, ¿no? Contado por él mismo cómo quebraba los negocios. Entonces él ha doblegado en realidad la confianza de los ecuatorianos y ecuatorianas, porque además nos ha venido dando mentiras permanentes, como por ejemplo el tema de la disminución de la violencia criminal en el Ecuador. Lo que sí doblegó obviamente es la seguridad de la cárcel, de la penitenciaría litoral, cuando permitió la fuga de alias Fito, que ahora sabemos que no fue un hecho fortuito o que no estuvo de alguna manera, que recién había tomado el poder y que él no tenía la experiencia suficiente en el cargo como para tomar los recaudos en eso. No, ahora sabemos, han pasado más de 6 meses de esa fuga y no pasa absolutamente nada. Doblegó también la confianza de los ecuatorianos cuando Argentina deportó a la mujer de alias Fito y a Ecuador, y obviamente una señora que había manejado más de 5 millones de dólares en su cuenta, pues no en sus cuentas bancarias no le pasó absolutamente nada, y luego nos enteramos que la esposa de alias Fito, el delincuente más peligroso del Ecuador, que encuentra fugado también, ¿no? Había sabido vender productos, facturar productos de agua embotellada específicamente a las empresas en las cuales está asociada la familia del presidente Noboa. Entonces, cuando hablamos de que en el Ecuador existen hasta el momento 60.000 delitos, entre los cuales están más de 2.800 homicidios y asesinatos, entre los cuales están más de 37.000 delitos de robo a personas, robos a vehículos, robos a domicilio, robos a locales comerciales, en los cuales están 13.000 delitos de extorsiones y de plagios, denuncias. Mire Jaime, solamente las denuncias que se han presentado hasta el momento son 60.000. Y cuando salen sus ministros a decirnos que se han realizado 200.000 operativos policiales y de Fuerzas Armadas. Imagínense, 200.000 operativos y se cometen 60.000 delitos. Y eso que no estamos considerando acá los delitos también específicos de los delitos sexuales, etcétera, que podríamos entender que esos delitos se realizan en un ámbito más privado en realidad,
más allá de que constituyen delitos de acción pública, ¿no es cierto? Pero, bueno, los perpetradores de los delitos sexuales pues están por lo general en las propias, están muy cerca de sus víctimas, por lo general son familiares, son amigos, etc. Pero bueno, hablando de estos otros delitos, como le digo, los robos, las extorsiones, los plagios, los homicidios y los asesinatos, 60.000 delitos en lo que va del año del Ecuador, y tenemos un presidente de la República que nos viene a decir que en realidad él ha logrado doblegar a la violencia criminal. Él está doblegado por su vanidad, por su ego y también por su inoperancia, lastimosamente, que le está pasando factura a todo el Ecuador. Doctor Serrano, ayer la ministra del Interior, Mónica Palencia, nos decía en una rueda de prensa que ha bajado las muertes violentas en un 18%, pero hace unas semanas el comandante general de la policía nos decía que ha bajado en un 17%. Hace algunos días también el presidente de la República nos hablaba de un 20%. ¿A quién le creemos? En realidad no hay a quien creer. Pues, ¿no? O sea, con la pregunta anterior creo que también podríamos decir, está completamente articulada su pregunta, Jaime, ¿no es cierto? Y la respuesta también. Es decir, el gobierno de Noboa a decir que han realizado 200.000 operativos policiales. Ya deben estar llegando a los 200.000 operativos, porque lo dijeron en mayo, creo que 134.000 o 136.000 operativos. Pero digamos que en estos 2 meses más se han realizado 70.000 operativos más. Impresionante. Pero sin embargo, se han cometido 60.000 delitos, homicidios, asesinatos, robos, extorsiones, plagios. Entonces, esto demuestra en realidad que Noboa y su gobierno están completamente desarticulados. Están trabajando como esta falsa sensación de seguridad que han estado dando en Manta, ¿no es cierto? Para poner un ejemplo, como la que estaban dando en Esmeraldas. Un día sin homicidios y asesinatos, 5 días sin homicidios y asesinatos, 30 días sin homicidios y asesinatos en Manta, ¿no es cierto? Mire el riesgo en el que nos ponen mire en la situación de expectativa, pero al mismo tiempo de desesperanza y de pánico que nos ponen a los ecuatorianos. Ya se cometieron estos asesinatos en esta masacre nueva que se dio, en 2 masacres que se han dado ya en la ciudad de Manta. Entonces nuevamente volvemos a cero. Lo que tiene que entender Noboa y sus adláteres, en realidad, porque ya no sé si son ministros, ¿no es cierto?, es que aquí no estamos hablando de accidentes de trabajo, por ejemplo, donde las empresas, tanto privadas como públicas, toman todas las acciones y le van poniendo un cartelito, pues cuando los empleados o los trabajadores o funcionarios ingresan a la institución o a las instalaciones, van poniéndole un cartelito que le dice 1.000 días sin accidentes de trabajo, 3.000 días sin accidentes de trabajo. No, en el tema de las muertes violentas y los homicidios y asesinatos no se necesita de show, no se necesita de TikTok. Aquí se necesita efectivamente de acciones concretas, como por ejemplo que el gobierno de Noboa no presione a jueces y fiscales para que hagan su trabajo cuando la policía también ejecuta su trabajo alrededor de incauciones de droga del narcotráfico. La semana pasada yo denuncié efectivamente 3 toneladas de droga fueron incautadas el 1 de julio de este año en la ciudad de Machala. Esas 3 toneladas de droga, además de ser incautadas cocaína, 3.000 kilos de cocaína más o menos valorados en 250, 240 millones de dólares que iban a ser enviados a Rusia, a Europa, ¿no? También se dio con la captura de 2 personas. Una de esas personas es nada más y nada menos que la cuñada del ministro de Agricultura, de Palacios, ¿no? Y la empresa obviamente es tanto de su cuñada, Pazmiño, ¿no?, como de su hermano Euclides Palacios. Pues mire usted, pasaron la audiencia, esto fue el 1 de julio, la audiencia pasaron el 2 de julio. ¿Sabe lo que hicieron para esconder, no, para esconder la impunidad de la familia del ministro de Noboa? Hicieron que la audiencia declare que
que la indagación previa continúa. No, obviamente porque tampoco podían dejarle detenido a la otra persona, porque eventualmente la otra persona que estaba detenida podía cantar, como se dice en el argot policial, ¿no es cierto? Podía develar efectivamente cómo es que 3.000 kilos de droga habían sido debidamente camuflados dentro de las cajas de banano. No es que la droga estaba en el contenedor, la droga estaba dentro de las cajas de banano, Jaime. Entonces el tema fundamental es que estos datos que nos van dando día a día, 3 toneladas, mire, después de eso ya vinieron 5 toneladas más incautadas, después 1.5 toneladas más de cocaína incautada. Y al final de la jornada, ¿no es cierto? Incauciones, el chofer, el estibador, el que embarca, el que abre la puerta del camión, el que seguramente supervisa la hacienda y pare de contar. Pero no estamos hablando de 2, de 3 kilos, de 20 kilos de droga, estamos hablando de 5.000, de 3.000 kilos de droga. Y en este caso específico, ¿no es cierto?, estamos hablando de familiares directos del ministro de Agricultura, ministerio en el cual fue también ministro Bernardo Manzano y íntima persona de confianza del Grupo Noboa y específicamente del presidente Daniel Noboa, ¿no?, que está involucrado en el caso León de Troya con la mafia albanesa al haber accedido al cargo de ministro de Agricultura en el gobierno de Lazo y que daba los cupos para que las mafias de narcotráfico puedan llevar toda la droga posible hacia Europa. A partir de eso nos han calificado como el país número 1 en tráfico de drogas. Doctor Serrano. Entonces, Jaime, solamente para terminar, entonces, ¿a quién en realidad, a quién le vamos a creer con esos datos contradictorios, ¿no es cierto? Más allá de que sea el 18, de que sea el 20, de que sea el 25, cuando lo que queremos es que los homicidios y asesinatos que están en el orden de 2.800 y hasta la fecha, nosotros quisiéramos ver un mes, el Ecuador entero, no Manta, no Guayaquil, no, el Ecuador entero sin homicidios y asesinatos. ¿Cuántas personas detenidas hay de esta captura de droga en la provincia del Oro? ¿Y por qué esto no sale en la prensa, en grandes titulares, en la prensa tradicional? Bueno, eso hay que preguntarles, pues, ¿no es cierto?, a quienes cobran la pauta, ¿no es cierto? Porque Ecoavis sacó la noticia, pero no sacó la noticia creo que el 5 de julio, algo así, ¿no es cierto? Pero no sacó la noticia con las personas propietarias o accionistas de la empresa, que son los familiares directos, ¿no es cierto?, el hermano y la cuñada del ministro de Agricultura. El ministro de Agricultura, mutis por el foro, no dice nada, ¿no? Es como que por aquí pasó, pero yo no vi ni hice absolutamente nada. Cuando sabemos perfectamente que el gobierno hizo una presión brutal a jueces y fiscales para que efectivamente dejen en libertad a esa señora, a la cuñada del ministro de Noboa, y no pase absolutamente nada. Entonces no hay ninguna persona detenida. Entonces es como un hallazgo, podríamos decir, es un hallazgo meramente hasta burlesco para el país. ¿Cómo es que si ya estaban detenidas las personas, no se les procesó? Al hijo de la vicepresidenta de la República, creo que son $1.500, ¿no es cierto? Toda persona que cometa o presumiblemente haya cometido un delito, así sean 50, 100, $200, peor si están vinculadas a estos hechos, ¿no es cierto? Como el cohecho, como la concusión, ¿no es cierto? Como el peculado, y ni se diga como el narcotráfico, deberían estar procesados. Pero al hijo de la vicepresidenta de la República le llevaron hasta La Roca. ¿Qué pasa, en cambio, con los familiares de los ministros de Noboa? Y peor, que están vinculados directamente al giro de negocio que maneja la propia familia de Daniel Noboa. Las exportaciones bananeras, más allá de que sea la empresa A o que sea la empresa B. Entonces, vemos que este círculo vicioso, en realidad, en el cual nos quieren hacer creer que incautar droga es resolver el problema de la violencia criminal, eso que vayan con ese cuento a otro lado. Aquí lo que necesitamos es que capturen a los criminales que están traficando con esa droga. Reitero, no al chofer, no al mecánico, no al estibador, sino efectivamente a las estructuras, a los cabecillas, a las estructuras empresariales que lastimosamente en algunos niveles se están prestando
para este juego de la droga. 250 millones de dólares cuesta droga en Europa, en Rusia. Claro, obviamente Coavisa decía, en Ecuador cuesta 6 millones, pero nadie compra pues la droga aquí en Ecuador. Esa droga es justamente para generar estas millonarias, millonarias cantidades de dinero que obviamente al final terminan beneficiando a ciertos empresarios que están escondidos con el membrete de ser exportadores bananeros. En realidad están por detrás, no son más que parte del círculo del narcotráfico. Finalmente de mi parte, para que venga ya mi compañera Carla Aro, el gobierno siempre dice se han identificado las bandas criminales, las bandas que trafican con drogas, pero ¿cuándo se identifica dónde se lava el dinero en el Ecuador? Pues son más de 3.500 millones de dólares. Pero, mire Jaime, esa pregunta y esa respuesta nos la venimos haciendo desde hace algún tiempo, ¿no es cierto? Y yo lo que he dicho es, en el caso León de Troya, ¿no? Y vuelvo a poner este ejemplo, pequeño pero importante. En el caso León de Troya, en las conversaciones que fueron interceptadas con autorización judicial de Rubén Cherres, el socio e hijo putativo de Danilo Carrera, el cuñado de Guillermo Lasso, ¿no? Expresidente de la República, en ese momento presidente de la República, está el número de una tarjeta de crédito que utilizaba Rubén Cherres en el Banco de Guayaquil. Comiencen a investigar, que la UAFE, que la Fiscalía haga un pequeñísimo trabajo y ejercicio de investigación de cómo Rubén Cherres pagaba el dinero de esa tarjeta de crédito. Cómo es que Guillermo Lasso y sus gerentes y sus presidentes del banco le permitían a Rubén Cherres tener una tarjeta de crédito que se pagaba con cuantiosas cantidades de dinero. ¿Cómo? Le pidieron los reportes efectivamente de dónde provenía el dinero, de dónde estaba pagando la tarjeta de crédito. No le pidieron. Mira, ahí está un primer ejemplo efectivamente para que se haga una investigación a fondo específicamente sobre, que podría ser una punta de ovillo, ¿no es cierto?, para comenzar esta gran investigación de qué pasa, dónde se está lavando el dinero, ¿no? Una buena investigación de dónde va el dinero de estas pseudo exportaciones bananeras para proteger a los verdaderos exportadores de banano, ¿no? Pero ¿a dónde van? ¿A qué bancos? O sea, ver qué pasa en el Banco del Litoral, ver qué pasa en el Banco de Guayaquil con esos recursos. ¿De dónde provienen esos recursos? Creo que es fundamental y urgente para el Ecuador. Doctor José Serrano, muy buenos días. Carla Aro le saluda. Pasemos un poco a la coyuntura política actual y usted es un hombre que ha estado vinculado también a la Asamblea. ¿Cómo ve usted esta división entre el gobierno y la Asamblea? ¿Tiene que ver básicamente de cara a las elecciones o usted cree que efectivamente la Asamblea está de una u otra manera cercando al gobierno para no dejarlo cumplir sus objetivos, como él dice? Mire, el único que se ha acercado aquí, Carla, hoy en día es el propio Daniel Noboa. Él es el que ha construido su propia cerca, y además una cerca con alambre de púa y muchas minas, ¿no? Muchas minas, obviamente me refiero a de dinamita. Él mismo se ha dinamitado, podríamos decir, su gestión gubernamental, mintiéndole al país de manera permanente, con un nivel realmente de prepotencia que no lo habíamos visto. Pensábamos que la falta de respeto y de seriedad y de mentiras y que nos daba Guillermo Lasso o Moreno eran ya al extremo, pero en realidad nos estamos encontrando con un Noboa que simplemente es 2.0, ¿no es cierto?, como se dice en términos tecnológicos específicamente. Entonces, un presidente de la República que no está haciendo su trabajo, que para todo toma venganza, ¿no es cierto?, que para todo en realidad él prioriza su propia situación personalísima y no obviamente la situación del Ecuador. La Asamblea también ni siquiera se vuelve un cuello de botella para él. La Asamblea para él se vuelve en un verdadero obstáculo, ¿no es cierto?, que más allá de algunas discrepancias que yo puedo tener con el trabajo que ha estado haciendo la Asamblea, por lo menos cuando el Partido Social Cristiano generó este pacto
con Noboa, ¿no es cierto?, para a través de la presidencia, pues incluso recuerda usted cómo lo que pasó pocos días antes de la pelea que se dio entre el presidente de la Asamblea, Cronfrey, y Daniel Noboa. Acuérdese que el presidente de la Asamblea incluso salió a defender el tema de Olón, ¿no? Salió a defender el tema de Olón. A mí me sorprendió en realidad esa actitud del presidente de la Asamblea. Bueno, creo que él ha regresado por sus fueros. Y creo que es lo correcto en el ámbito político. Es decir, un presidente de la Asamblea que también ocupe ese cargo y obviamente represente esa diversidad de pensamientos políticos, pero al mismo tiempo de necesidades que tienen los ecuatorianos y las ecuatorianas, porque la Asamblea puede estar integrada por varios partidos y movimientos políticos, pero en realidad cada uno de los asambleístas representa a los votantes, y representa una provincia, y representa un distrito, y representa también al país cuando son asambleístas nacionales. Entonces, en esa perspectiva, yo creo que este proceso, por ejemplo, de fiscalización que se está dando actualmente a varias de las ministras de Noboa, creo que es muy importante, ¿no es cierto? Porque no es aquí cuestión de bravuconadas del presidente de la República, ¿no?, de niñerías en realidad, para que aquí no pase absolutamente nada y obviamente el Ecuador esté sin una representación política. El trabajo de la Asamblea es complejo porque no es un trabajo tangible, ¿no es cierto?, que se ve, que se puede sentir inmediatamente en el día a día por parte de los ecuatorianos y ecuatorianas. Pero ese es el rol que le corresponde cumplir a la Asamblea. Yo creo que este momento, por ejemplo, el haber comenzado a vetar leyes de manera total, que pudieron haber sido vetadas de manera parcial, estableciendo un nivel de criterios también, o por lo menos de apreciaciones dentro de la gestión gubernamental, pero que no se dieron, ¿no? Y más bien establecer ese veto total a esta, por lo menos 2 o 3 leyes que se han dado ya, y que pudieron haber sido muy importantes para el ámbito judicial, que pudieron haber sido muy, muy importantes para el ámbito de la seguridad social, ¿no es cierto? Solo reflejan eso, solo reflejan que tenemos un presidente de la República que parece que está, no que parece, que ya está demostrando definitivamente que está dirigiendo, que él cree que está dirigiendo su empresa, que él está dirigiendo su hacienda bananera, y no que está dirigiendo al Ecuador y obviamente los destinos de los ecuatorianos y ecuatorianas. Doctor Serrano, se tratan de hacer muchas narrativas dentro de diferentes instituciones y también pues eco de medios de comunicación. Quiero hacerle una pregunta. Usted que conoce al señor Mario Godoy, el nuevo presidente de la Judicatura, ¿usted lo conoce por si acaso? Porque ahora dicen que es correísta, ¿no? Ahora resulta que cualquier persona que no les parezca que de pronto se la encargue, acceda a determinado puesto, es correísta. ¿Lo conoce usted? No, nunca lo había conocido, o sea, nunca lo había conocido antes de que participe en el concurso o que esté, más bien dicho, en la terna para posiblemente ser designado como presidente del Consejo de la Judicatura, terna que fue, entre paréntesis, enviada por la Corte Nacional de Justicia, ¿no? Esa terna no fue enviada por la Asamblea, o no fue enviada por el partido del expresidente Correa. Esa terna fue enviada justamente y firmada por el presidente de la Corte Nacional de Justicia, quien incluso en alguna ocasión, luego de salir de la función judicial hace algunos años, ¿no?, y cuando estuvo en el libre ejercicio, tuvo algunas discrepancias incluso de fondo, ¿no?, con el expresidente, con el expresidente de la República. Entonces, mire, el tema pasa porque en realidad aquí estamos, en el Ecuador estamos viviendo una suerte de procesos impositivos, o sea, y obviamente donde ciertos medios de comunicación y ciertos orientadores de la opinión que en realidad parece que quieren manipular la opinión pública, lo único que están buscando en realidad es
quién accede a esos cargos de poder para que seguramente les hagan los favores que ellos necesitan. Entonces, no conozco al señor Godoy, solamente he leído su hoja de vida, ¿no es cierto? Vi su extracto de intervención también en el Consejo de Participación Ciudadana, y desde mi perspectiva, lo que una vez que ya está, una vez que se va a posicionar, creo que es el día de hoy ya en el cargo de presidente del Consejo de la Judicatura, pues creo que lo fundamental es darle un seguimiento, ¿no es cierto?, del trabajo que él haga dentro del Consejo de la Judicatura. Por ahí veo que le han pretendido acusar de ciertos vínculos también con individuos que fueron procesados por narcotráfico. Mire, si yo creo que es suficiente que él diga, fueron mis cuñados, yo me divorcié, no sé, yo qué tengo que ver con eso. Entonces, uno no puede escoger su familia política, y obviamente ya las decisiones por las que él haya tomado a su vez la decisión de divorciarse pues de su cónyuge, pues quién sabe si fue una de esas las decisiones, ¿no es cierto?, que él tomó vi que justamente en estos medios polarizantes para el Ecuador se establece que él se habría divorciado en el año 2018, ¿no es cierto? No es que se divorció para participar en el concurso. Entonces, creo que nuevamente aquí lo que se pretende siempre es destruir la honra, la reputación de cualquier ciudadano en el cual esta estructura de poder mediático pues no está de acuerdo. Si está de acuerdo, pues le ensalzan. Si no está de acuerdo, pues lo humillan, lo ultrajan y lo demonizan socialmente. Y eso el Ecuador tiene que terminar definitivamente. Mire lo que está pasando en el mundo. Acaba de pasar un atentado de un ciudadano estadounidense contra el virtual candidato del Partido Republicano en Estados Unidos, Donald Trump. Entonces son cosas obviamente que hay que entenderlas en su verdadera magnitud. Mientras se siga fomentando el odio, ¿no es cierto?, el revanchismo y la venganza, pues no sabemos de qué vamos a acabar. Este rato lo que queremos es un presidente del Consejo de la Judicatura que coordine justamente con este presidente de la República, que no ha hecho nada en ese sentido, para comenzar a depurar a jueces y fiscales que están favoreciendo, algunos jueces y fiscales que están favoreciendo al narcotráfico de manera importante. Entonces sería, por ejemplo, importante preguntarle al señor Godoy, una vez que usted se posicione, ¿cuándo va a iniciar el proceso de depuración de jueces y fiscales vinculados al narcotráfico? ¿Cuándo va? Esa es una pregunta. Y a partir de ahí, obviamente, comenzar a hacer una evaluación del trabajo que haga el nuevo presidente del Consejo de la Judicatura. Doctor, justamente hablando de jueces y fiscales y hablando de la fiscalía, hay algo que en las últimas horas ha rondado la palestra pública, y es que se aproxima el nuevo concurso para elegir al fiscal general. Y por ahí salta una posible propuesta del consejero Verduga de hacer ciertos cambios para la elección del fiscal general, ¿no? Dado que ya tuvimos una elección a quien se le denominó la 10-20, ¿no? Y bueno, pues con una prueba oral que deja mucho que decir. ¿Usted cree que los requisitos para este cargo tan importante tienen que ser revisados, tienen que cambiar? ¿En qué condiciones, tras todos los hechos que hemos venido viviendo, tiene que ser elegido el nuevo fiscal? Bueno, creo que cualquier reforma todo proceso es perfectible, ¿no es cierto? Lo que a mí me preocuparía es que se tome una decisión de hacer cambios o me preocupa en realidad que se tome la decisión de hacer cambios al concurso de fiscal con los requisitos y con los procedimientos que ya están señalados, es que ya el concurso tiene que empezar. Cualquier cambio y cualquier cosa se debía haber hecho hace varios meses atrás, ¿sí?, para que no quede ninguna duda de que efectivamente los planteamientos que están haciendo no están dirigidos para beneficiar a alguien en concreto o para beneficiar a uno de los concursantes en concreto, sino que están justamente establecidos para beneficiar el proceso como tal de transparencia y elegir al mejor ecuatoriano o ecuatoriana que cumpla las condiciones para ser el nuevo fiscal o la nueva fiscal del Ecuador. Entonces, en esa perspectiva yo
considero que hay que ser muy cuidadosos para que cualquier cambio o reforma que se vaya a hacer a reglamentos dentro del concurso, pues no vaya a estar tomado dentro de esa perspectiva o a generar dudas a los ecuatorianos y ecuatorianas. Ya suficientes dudas con las que tenemos con el actual presidente de la República de cómo está actuando contra el narcotráfico, contra el crimen organizado, suficientes dudas que tenemos justamente con estos ministros, con familiares justamente vinculados también al narcotráfico directamente. Entonces, en esa perspectiva, yo creo que definitivamente el concurso, lo que sí se requiere de manera sustancial es que el proceso sea lo más transparente posible, lo más transparente posible. Entonces, si se puede a más, obviamente hay una veeduría que se crea, y si esa veeduría, mire, el tema fundamental, ¿dónde va a estar desde mi perspectiva? En la veeduría para supervisar el concurso. Sí, si esa veeduría es una veeduría que esté integrada por ciudadanos y ciudadanas probos, ¿no es cierto?, no notables, ¿no es cierto?, sino probos en realidad, que quieran verificar y darnos certezas a los ecuatorianos y ecuatorianas de la transparencia del proceso, eso sería lo claro. Entonces, en la veeduría creo que va a estar el tema fundamental y en la comisión que se conforme justamente para llevar adelante el proceso. Entonces, ahí es donde también debemos estar muy atentos en este concurso que será fundamental para el Ecuador. Doctor Serrano, una última interrogante. El gobierno va a construir una cárcel en Santa Elena que tendrá una capacidad para 800 personas. Lo ha dicho el presidente de la República. ¿Esta cárcel de alta seguridad o máxima seguridad solucionaría los problemas que hay en los centros de rehabilitación social, sabiendo que solamente es para 800 personas? Mire, ya nuevamente regresamos a la primera pregunta. ¿Cómo creer a este presidente de la República? O sea, no sabemos si en realidad la cárcel en la Antártida era la que iba a darle la solución. No sabemos si las cárceles Barcazas, que opción campaña, son las que iban a dar la solución, o esta cárcel donde va a poner la primera piedra y no ha sido pues ahí donde se va a construir la cárcel, sino es 40 kilómetros más adentro, donde está un bosque protector, donde hay comunidades montubias y campesinas, donde no hay ningún servicio ni de obras de saneamiento, ni de agua potable. Entonces, en realidad vivimos esta mentira del TikTok, ¿no es cierto? Entonces, el señor cree que es cuestión de trazar dos líneas en un iPad, en un teléfono, en una computadora, en una laptop, y decir, ya, aquí está construida, ¿no es cierto? Y vamos a hacer el show con una retroexcavadora en un lugar, en un terreno donde no se va a construir la cárcel. Entonces es el presidente de la República que tenemos. Entonces, si ni siquiera sabemos qué está pasando actualmente con las cárceles, en el Ecuador, no sabemos qué pasa en la penitenciaría, no sabemos qué pasa en la Tacunga, no sabemos qué pasa en la denominada La Roca, no sabemos qué pasa en la de Turi de Cuenca, no sabemos qué pasa en ninguna de las cárceles del Ecuador. Entonces, mientras no tengamos un diagnóstico claro de que efectivamente se ha logrado tomar el control de las cárceles del Ecuador, se ha logrado que se ha renovado el sistema de videovigilancia en todas las cárceles del Ecuador, por lo menos en las más importantes, ¿no es cierto?, en las que sí tienen estas divisiones de máxima, mediana y mínima seguridad. Mientras no sepamos que ya se han colocado los inhibidores de señal, ¿no es cierto? Y mientras no sepamos que se han colocado los sistemas de rayos X para no permitir el ingreso de objetos prohibidos a las cárceles, pues seguimos en soletas, como se dice popularmente. Es decir, no sabemos qué pasa con las cárceles. Y sin embargo se nos anuncia que se va a construir una de 800 para 800 privados de libertad más. Si eso no es lo que se requiere, lo que se requiere es que efectivamente haya un modelo de gestión que esté y una política pública de seguridad ciudadana que integre el tema también del control de los centros de rehabilitación social o de las cárceles, ¿no es cierto? Eso es lo que necesitamos. Nos han mostrado ese plan, no nos muestran nada. Entonces todos son palos de ciego, hechos improvisados, en realidad hechos que demuestran la negligencia, pero al mismo tiempo la prepotencia de un ciudadano que en mala hora llegó a ser presidente del Ecuador y que simplemente nos ha inundado
de violencia criminal y de violencia política también en el Ecuador, cuando el Ecuador este rato lo que necesita es trabajo, necesita empleo, necesita que los chicos y las chicas puedan ir, los niños, niñas, jóvenes, adolescentes puedan ir a escuelas, a sus escuelas, a los colegios, a las universidades, a trabajar. Todo el mundo puede ir a trabajar. No, este señor nos ha inundado de violencia criminal por su prepotencia, inoperancia y obviamente también de violencia política. Doctor, si usted tiene que describir a Noboa, ¿cómo lo describe? Hay personas que no necesitan que una descripción personal, ya se describen por sí solas, ¿no es cierto? Entonces, yo más bien ahí utilizaría el dicho popular que señala que el que calla otorga. Entonces, me acojo al derecho al silencio para no calificar a este señor que realmente está destruyendo el Ecuador. Doctor Serrano, quiero agradecerle por su tiempo para conversar con nosotros aquí en Ecuador en Directo. Muchas gracias, Jaime. Gracias, Carlos. El doctor José Serrano, ex ministro del Interior, conversando esta mañana aquí en Ecuador en Directo.